Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a continuar con la segunda parte de la presentación de Introducción a la Poesía. Entonces, lo que vimos en la clase anterior se trataba de la poesía, se trata de que le da al lenguaje una musicalidad y para eso las palabras se combinan siguiendo reglas específicas que aplican para la poética. Nos dimos cuenta y dimos ejemplos también de cómo la intensidad y la identidad que da la lengua materna en la poesía hacen que una persona pueda parecer otra persona, ya que vimos el ejemplo de una poeta que hablaba en español y que también recitaba el poema en inglés, siendo su lengua materna el inglés, y que cómo la fuerza y el ritmo tenían toda una potencia porque es diferente cuando se lee poesía en un idioma o en otro. También vimos elementos de versificación española, como la sílaba, el verso, la estrofa, el poema, y los tipos de estrofas, que varían dependiendo del número de sílabas que tengan y el número de estrofas que contenga cada poema. Entonces, como un repaso, vimos que el verso es la combinación de palabras organizadas rítmicamente y los versos están separados por pausas métricas. El conjunto de versos que eh, se ajustan sobre todo a normas que se llaman estrofas, ¿verdad? Y el conjunto de estrofas es lo que conforman un poema. Aquí del lado derecho de la pantalla podemos ver cómo los versos se componen como en la primera línea de cada estrofa, que son estas de 4 versos, ¿verdad? Y cómo se van combinando en cierto número para conformar un poema. En este ejemplo tenemos versos que se conforman en estrofas de 4 versos cada uno y los últimos 2 tienen solo 3, ¿verdad? Como ejemplo, para que escuchemos un poco de qué se trata estos versos y estos ritmos y esta musicalidad en el lenguaje, pues escogí este poema de Vicente Huidobro, que dice así: días y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde lloras, porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en el espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto, y de mendigo oscuro lo haces rey, coronado por tu mano. Entre otros elementos de la versificación está el cómputo silábico, y ese va a depender un poco de las licencias poéticas que utilicen los autores. Las licencias poéticas son una serie de recursos utilizados en la poesía para poder mantener el número de sílabas de cada verso, ¿sí? Las licencias poéticas, pues estos recursos permiten al autor no cumplir con todas las reglas de la gramática, porque lo que necesitan es que la obra tenga un ritmo. En total, se mencionan 4 licencias poéticas. Una es la sinalefa, la otra el hiato, la diéresis y la sinéresis. Vamos a ver a continuación de qué se trata, más o menos. La sinalefa es la licencia poética con la que el autor une 2 o más sílabas que pertenecen a palabras distintas, siempre que estén una al lado de la otra. Aquí tenemos un ejemplo: mutuo interés. Si les dividiéramos con el orden de las sílabas, tendríamos que separar una palabra de la otra, ¿verdad? Pero cuando se usa el recurso de sinalefa, lo que conseguimos es que mutuo interés, en la O se una a la I de la siguiente palabra. Y hay que tener algo en cuenta. No es lo mismo contar sílabas comunes o gramaticales que contar sílabas poéticas.
A veces es muy difícil clasificar el número de sílabas porque los poetas no van a cumplir las reglas. ¿Y por qué no las cumplen? Porque necesitan forzar de alguna manera el lenguaje para que la cantidad de sílabas corresponda al tipo de poema que necesitan. Aquí vamos a tener esta otra licencia poética que es el hiato. Y esta es que evita la formación de una sinalema, ¿verdad? Este, al contrario del anterior, divide las palabras. Aquí tenemos un ejemplo. La única verdad es el amor, el resto es un error. Si vemos aquí, la tilde que está sobre la U va a romper la unión que podría tener el artículo la con la palabra única. Es así como funciona. Estas dos, que son casi dos recursos que los poetas ya no usan porque son mucho más forzados, ¿verdad? Pues se las dejo aquí para que es como una cultura general, ¿verdad? La sinéstesis consiste en formar un diptongo en una palabra que no lo tiene. Y el diptongo, recordemos que se presenta cuando dos vocales de una misma palabra se unen. Y para lo que no pueden tener, y no pueden tener un acento ortográfico, es decir, una tilde. La diéresis consiste en romper intencionalmente un diptongo. Y es decir, una sílaba formada por dos vocales unidas, ¿verdad? Estos son dos recursos que están ahí, que se han usado en la anterioridad, en tiempos pasados, pero que ahora ya no se utilizan. Veamos otros elementos de la versificación española, que van de la mano con el cómputo silábico. El primero es el verso llano, ¿verdad? Tener el acento en la penúltima sílaba. El otro es el verso agudo, que tiene el acento en la última sílaba. Y el verso esdrújulo es el que lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Estos tipos de versos tienen mucho que ver con el tipo de palabras según su acentuación. En el español siempre tenemos también un acento llano, un acento agudo y un acento esdrújulo. Para hablar un poco de ritmo, sabemos que ritmo es la distribución de los acentos principales, ¿verdad? Y así como tenemos los acentos anteriores, también tenemos estos en la estrofa. Los acentos estróficos van a tener también ligado la acentuación o la fuerza de la voz en la penúltima sílaba. El acento rítmico van a tener una coincidencia. Si el acento cae en una sílaba par, entonces el siguiente acento también va a ser una sílaba par. Ahora, si el acento tiene o recae en una sílaba impar, también el siguiente tendría que coincidir con ese impar. Por otro lado, tenemos el acento extrarrítmico, que aquí son los que no coinciden con el acento estrófico, ¿verdad? Si tiene el acento en la penúltima sílaba, posiblemente el acento va a estar en otro lugar, y por eso se llama extrarrítmico. Ahora, recordemos que la rima es la repetición de los sonidos finales de las palabras a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. ¿Sí? A ver, repitamos. La rima es la repetición de los sonidos finales de las palabras a partir de la última vocal acentuada. Es decir, la última vocal de ese verso que tiene la fuerza de voz. ¿Y cuántos tipos de rima hay? Pues hay dos. El consonante, que es llamado una rima perfecta, ¿verdad? Porque se produce cuando coincide tanto las vocales como las consonantes. Por ejemplo, casa, pasa, sido, olvido, canción, fracción. Notemos que se repiten en el ritmo los últimos dos signos de la palabra. S-A, B-O, O-E. En el otro tipo de ritmo, que se llama asonante, aquella es la que se repite solo las vocales, pero al menos una consonante es distinta. Por ejemplo, amigo, repito, pregunta, resulta,
usted, mujer. Tenemos que las letras que se repiten o las vocales que se repiten coinciden, pero que las consonantes no lo hacen. Aquí tenemos dos ejemplos. Escuchemos cómo suena este poema de Damaso Alonso. Yo no sé si eres muerte o si eres vida, si toco rosa en ti, si toco estrella, si yo amo a Dios o a ti cuando te llamo. Junco en el agua o sorda piedra herida. Solo sé que la tarde es ancha y bella. Solo sé que soy hombre y que te amo. Veamos el otro ritmo de Amado Nervo. Yo soy la movediza perenne, nunca dura. En mí una forma. Pronto mi ser se transfigura. Y ya entre guijas y onix cantando peregrino, ya en témpanos helados detengo mi camino. Ya vuelo por los aires trocándome en vapores. Ya soy iris en polvo de todos los colores. O rocío que asciende o aguacero que llueve. Mas Dios también me ha dado la albura de la nieve. La albura de la nieve enigmática y fría, que cae de los cielos como una Eucaristía, que por los puntiagudos techos resbala leda, y que cuando la pisan cruje como la seda. Si ven, también por el tipo de versos que tiene, que el segundo es más largo, tiene algunas coincidencias dentro del poema. También hablamos en la última vez sobre los poemas no estróficos, los poemas estróficos y los poemas no estróficos, ¿verdad? Los poemas no estróficos son composiciones poéticas que no tienen estrofas. El poema no estrófico más importante de la forma anterior de ser poesía fue el romance. En la clase pasada también vimos algunos ejemplos de sonetes de letría que ustedes leyeron. Y bueno, dentro también de los poemas no estróficos se encuentran la silva, el verso libre. Aquí tenemos unos ejemplos de la poesía concreta. Que aquí lo que presenta no solo son palabras, sino también las intenciones y significaciones profundas que tratan de también formar figuras y ser una imagen. Esta fue una práctica también que empezó en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y los poetas, además de tener un mensaje escrito, también hacían dibujos con las palabras. Aquí voy a dejarles dos enlaces de dos presentaciones de dos recitales poéticos y les voy a dejar también dos ejemplos, uno de Julia Cortázar, que es más corto, y otro de Vania Vargas, para que ustedes puedan ver que esta corresponde a la forma libre de escribir sin tener una rima. Y lo que ustedes van a escuchar en los videos van a tener cierta ritmo y cierto ritmo, ¿sí? Entonces, esa es la tarea y bueno, pues muchas gracias por conectarse y por ver este video.